esta noche, después de oír a Antonio, ¿qué era el ejemplo de Antonio? De verdad, el ejemplo de Antonio. Esa es la gente que Colombia necesita, de verdad. La gente que Colombia necesita es gente que logre transformar la vida. Porque cuando la vida la transforma él mismo, yo estuve con Brasil, ¿cuándo fue, Antonio? Hace un mes. Diga que es un mes, no me diga. Hace noviembre estuvimos en Brasil y hacía 2 años yo había ido a Barranquilla y yo lo vi sentado allí con la masa de gente que había en la reunión, porque había mucha gente, y yo lo vi ahí sentado con la esperanza. Yo ya era diamante del negocio y Antonio me dijo que él estaba comprometido con eso y se le veía el sueño que tenía en la cara. Y hace menos de un año él se pidió ser host mío en Barranquilla y me recibió en su carro y me llevó al hotel donde yo estaba alojado y me dijo: yo voy a ser Esmeralda este año. Era platino. Y a mí me emocionó. Pero como todo el mundo le dice a uno eso. En todos los países donde uno va, en todas las ciudades donde uno llega, la gente le dice: yo voy a ser diamante este año. Y uno le ve la cara y uno dice: porque no ponen el trabajo. Pero Antonio puso el trabajo y llegó a Esmeralda. Antonio es de los esmeraldas más impactantes que en este momento tiene el mercado, porque es una persona que no es profesional, que no ha ido prácticamente a la escolaridad, pero que se educó en la mejor universidad que existe en este momento para formar un empresario. Yo creo que le den una ovación a Antonio esta noche. Les quiero compartir esta noche que lo que Antonio habló de activos, la mayoría de la gente, para poder entender el negocio, nosotros allá afuera no sabemos lo que es un activo. Y nosotros no creamos activos. Mire este ejercicio tan increíble que él hizo. Esas personas, hazte hoy una pregunta. Si yo no estoy creando activos, una reflexión, si yo no creo activos de aquí en adelante, pare y haga otra cosa. Si no creas activos, pare y vea otra cosa, por una razón, porque vas a tener una vejez terrible. Complicadísimo. Si no vas a construir activos, evalúa lo que estás haciendo. Yo no te digo que hagas solamente esto, pero asegúrate de que estás construyendo activos. De eso voy a hablar en 10 minutos, porque les traje 2 libros aquí. 2 libros. El primer libro que me leí cuando entré, uno de los primeros libros que me leí cuando entré al negocio, mírenlo, lo tengo empastado porque amo este libro. Es empastado, empastadura para que no se dañe. Se llama Queremos que seas rico. Queremos que seas rico, y lo escribe Robert Kiyosaki con Donald Trump. Imagínense la belleza de información que hay aquí. ¿Sabían ustedes que esto no lo leen en las universidades? Los profesores, yo me he reunido con muchos profesores, digo: profesor, ¿usted conoce este libro? Me dice: no. ¿Y usted es profesor de economía? Sí. No me leí ese libro. Este señor, Donald Trump y Robert Kiyosaki, es de gente exitosa que genera activos. Son millonarios. Los dos son millonarios. Y una cosa que me impactó, yo era rector en esa universidad, y aquí dice que uno tiene que aprender a crear activos, y recomienda en la parte final del libro, dice que el mejor activo que la gente puede crear hoy en día en la economía que estamos viviendo son hacer negocios de mercadeo en red. Es hacer negocios de mercadeo en red. Les voy a contar más o menos lo que Antonio hizo para que ustedes se sorprendan del activo que Antonio construyó en la nueva economía. Antonio tiene un negocio más o menos como tipo Facebook. Tiene un micro Facebook de él, donde todo el mundo se agrega. ¿Cómo empezó él? Agregando a otros. Ahora él está en Cali. Este muchacho tiene el derecho, se gana por hablar cada hora 800.000 pesos se gana. Tiene derecho a ganarse 800.000 pesos por hablar cada hora. No es mucho, pero eso no se lo pagan a ningún profesor.
profesores de posgrado les pagan 100.000 la hora, tienen que dar una alguita para que le den esa. A este muchacho le pagan 800.000 pesos la hora y a mí me pagan en Nueva York $9.000 por hablar. Y yo hace 7 años estaba sentado en una universidad dejando que la vida pasara de cuenta de una cucha que me renovaba el contrato. No estaba creando activos. En este libro, una cosa que me sorprendió, vamos a hablar 10 minutos de activos, y en ese libro, una cosa que me impresionó. ¿Qué era yo cuando era rector? Era clase media. Clase media. Y leí un capítulo en el libro, dice, la clase media está desapareciendo lenta e inexorablemente. Si tú insistes en quedarte en la clase media, lo mejor es que te mudes a países como China o India, donde la clase media está emergiendo. Yo para allá no me voy. Si te quedas a vivir en Occidente, la clase media, con el rumbo que la economía está tomando, está desapareciendo lenta e inexorablemente y desaparecerá por completo. Y solo quedarán dos clases: los pobres paupérrimos que no tienen sino el único recurso de su cuerpo para trabajar, o sea, esclavitud, y millonarios que serán un puñado en el mundo. Usted tiene dos opciones, decía el capítulo: o se hace rico o queda en el grupo de los pobres. Yo dije, ay, fue puta, yo me tengo que pasar por ahí. O sea, yo dije, no tengo otra opción. O sea, yo dije, clase media, rector de una universidad con un sueldo para mantener el estatus. ¿Qué pasa si decía, si te echan del trabajo o pierdes la actividad que tú haces hoy en día, ¿cuánto tiempo puedes vivir con los recursos que tienes ahorrados o con los activos que has creado? ¿Qué dijo mi coco? Ni un día, maricón. Porque no había hecho nada, porque llevaba todo el tiempo trabajando para una cucha y no había generado activos. Y le leo este libro y dice, tiene que hacer mercadeo en red. No es opcional. No es opcional. Si tú quieres generar activos en la nueva economía, dice el libro, tienes que hacer mercadeo en red. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Tiene casi 400 páginas. Me lo leí y no me podía parar de leerme, y usé mucho tiempo de la rectoría leyéndome ese libro. Y yo decía, van a tener un rector culto. Leía ese libro con pasión, me leí ese libro con pasión, y eso me ayudó a tener una determinación increíble. Y aquí les voy a contar lo que Antonio ha hecho. Señores, Antonio, cada que uno se califica en el negocio, genera un activo. Les voy a, para que se den una idea de por qué a este hombre lo aplauden, por qué lo invitan a Miami, por qué lo están invitando a hablar en varios países del mundo, porque quieren oír su historia de cómo se cambia la vida en la economía que estamos viviendo ahora. ¿Por qué nos admiran tanto? Porque este señor ha creado un sistema de activos en la nueva economía. Cuando él califica, él es Esmeralda, él ha construido 3 organizaciones en el negocio calificadas que generan, o sea, él ha hecho 3 organizaciones donde vive gente del negocio. Dentro del negocio de él hay mucha gente que vive del negocio. Al vivir esa gente del negocio, como eso lo construyó él, en la industria le paga un porcentaje de por vida de lo que esas organizaciones facturan. Es como una gotera, pero de billete. Es una gotera de billete. Entonces, mire, él está aquí en Cali y el negocio está creciendo. Él está aquí en Cali hablando y el negocio está creciendo. Y el 10 de marzo le aparece un cheque. El 10 de febrero le aparece en su cuenta una transferencia para que más o menos se ubiquen. Por eso ese libro dice que es el mejor método para conseguir activos. Porque resulta que, ¿cómo es su nombre? Si yo ayudo a Alejandro
a que él genere dinero con ese negocio y genere una organización. Yo le enseño, yo lo educo, yo lo empodero, yo hago que él crea en el negocio, le dirijo la lectura, etcétera, etcétera. Y Alejandro empieza a vivir de ese negocio. Por yo haber creado esa organización, a mí me pagan el 4% de por vida de lo que facture esa organización. Eso le pagan a Antonio. Ahora, imagínense en Finca Raíz cómo funciona el tema. Si no les gusta ese negocio, entonces inviertan en Finca Raíz. La Finca Raíz, cuando yo me califiqué a Esmeralda, me compré 2 apartamentos de 100 millones cada uno, los alquilé y por cada uno me pagan 500.000 pesos. Hello. 500.000 pesos, y es increíble, un apartamento de 100 millones me pagan 500.000 pesos. Fuera de eso dañan el inodoro, dejan el teléfono sin pagar, la inmobiliaria no reporta, hay que darle manivela a la inmobiliaria para que consigne, y los tipos se van y quedan debiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú consigues gente para arrendarle ese inmueble, te genera el 0,5%. O sea, 500.000 pesos por cada 100 millones de pesos. ¿Ok? Miren en este negocio. Cuando yo califique a Alejandro, solo el primer mes de haberlo calificado, el grupo me genera mínimo 1 millón. Todos los meses. Y empezando me genera 1 millón solo por Alejandro, todos los meses. ¿Ok? Pero lo básico, en promedio, él me genera más o menos 5 millones con todo sumado. 5 millones solo por él. Lo básico es 1 millón empezando. Pero cuando yo sumo todo el año, me genera unos 5 millones solo por él. O sea que si yo tengo a Alejandro, a Alberto y a María, estoy generando 15 millones. ¿Qué tendría yo que hacer en Finca Raíz para que me dé 15 millones? ¿Hello? ¿Cuánto capital yo tengo que invertir en Finca Raíz para que me genere 15 millones? 3.000 millones. Tengo que tener 3.000 millones de inversión en Finca Raíz para que me genere 15 millones. Pues en este negocio, una esmeralda como Antonio genera una esmeralda grande en el negocio, una esmeralda que tenga sumado todo lo que gana el año, genera un activo, genera lo que produciría un activo de 3.000 billones de pesos. O sea que el señor es millonario. ¿Cuántos meses lo hizo? En 38 meses. En 38 meses. Eso es una cosa increíble, por eso el libro habla de que uno tiene que hacerse profesional en esto, de que uno tiene que hacerse profesional en esto. La mejor forma de hacerse profesional en esto, pues es leyendo los libros. Yo les dejo las inquietudes, léanse esos libros, acá hay 2. Queremos que sea rico, los venden en la Nacional. Nosotros no vendemos libros, esto lo compran en la Nacional o en Santa Rosa. Hay gente que lo compra pirata, es problema suyo, pero léase. Léase. Eso cuando usted saca un libro pirata, eso se le nota hasta en la cara a usted. Pero léase el libro, léase el libro y miren esta belleza del libro, Escuela de Negocios, para personas que gustan de ayudar a los demás. Un libro espectacular. Dice, ahora es el momento de entrar. El mundo ha ya asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial, están quebrados. Los negocios más grandes del mundo están quebrados. General Motors y Ford Motor Company están quebrados. Dice, las franquicias como McDonald's hacen parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información. Y los negocios de mercadeo en red son la demostración de la era de la información, porque trabajan sin empleados, sin terrenos ni fábricas, solo con información. Estos libros me los leí cuando yo estaba en la rectoría, entonces yo no necesito motivación. Cuando yo me leí estos libros, salí, como no te imaginas, a la casa de mis amigos.
me le metí a la casa de todos los amigos. Te tengo que contar algo. Dice, tienes que leerte ese libro. Y le entregaba audios. Le entregaba audios como el que le dieron a Antonio Cuesta. Le entregaba audios y eso empezaba a cambiar la mente de la gente. Y entonces esta noche vamos a hacer algo bien bonito para que ustedes se den cuenta que como Antonio, aquí hay unas personas que empezaron a recorrer el camino de crear un activo en este negocio. Vamos a reconocer a unas personas que llegaron, en ese negocio se mueve volumen de facturación, así como Antonio nos enseñó allí a mover volumen de facturación. Miren, señores, ¿saben cuántos diamantes hay en China en este momento? Más de 3.000. Más de 3.000, claro, China tiene 1.000 millones de habitantes, pero hay más de 3.000 diamantes en China. En Japón hay más de 500, en Tailandia más de 350 diamantes. ¿Por qué en Colombia hay solo 26? Porque somos latinos. ¿Por qué el latino dice, déjame, yo lo pienso con la almohada? Déjame, yo le pregunto a mi tía a ver qué dice. Déjame, yo le consulto al cuñado. Entonces lo pensamos. Y quieren que les diga una cosa, esa es una oportunidad increíble, porque la mayoría del latino lo piensa. Y mientras lo piensan los demás, yo lo hago. Yo cambié mi mente. El libro dice, póngale acción, califíquese y tenga el resultado. Y yo empecé, y al tercer año estaba llegando a diamante, después diamante ejecutivo y después me hice doble diamante. El cuarto doble diamante en América Latina hecho en Cali. ¿Y qué? Porque nadie se dio cuenta. Mientras todo el mundo dice, déjame pensarme, el otro me lo hago, es que fue, que ya, que la perrita, es que tengo un canario, puras excusas. El latino se echa mucha excusa. Por eso me encanta su historia, Antonio. Usted se imagina las excusas que este señor pudiera tener, pero se las quitó y se calificó en Esmeralda. Y yo sé que ese muchacho en menos de 2 años va a ser diamante en ese negocio. Nos pelamos el día que se califica diamante. Dentro de 8 días, el martes a las 7 de la noche, va a venir un profesor, era un profesor de la educación tradicional, estuvo con nosotros también en Brasil en el viaje de liderazgo. Y va a ser espectacular la orientación empresarial. La clave para que tu negocio crezca es invitar personas a que oigan este tipo de historias. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.